El pueblo de Dios está esperando un libertador, el Mesías que habría de venir. Ellos esperan a un león que aplastará a sus enemigos. En su lugar, reciben a Jesús, un cordero que ha llegado con el propósito de borrar sus pecados. Sin embargo, Jesús no es un pusilánime. Él se enfrenta cuerpo a cuerpo con los demonios, incluso con el mismo diablo. Hace cosas imposibles, cura a los enfermos y transforma el agua en vino. Se manifiesta a favor de los marginados y los rechazados, y en el camino se granjea a algunos enemigos muy poderosos. Imagine que usted estuviera presentando al Salvador del mundo. ¿No lo haría a través de un evento de gala? ¿Convocaría a los medios de comunicación? ¿Haría notorias a las celebridades asistentes? ¿Le daría al Salvador el tratamiento de una persona importante? ¿Buscaría llamar la atención de la gente? Dios no obra de esa manera. Había previsto la presentación de su hijo mediante un desaliñado profeta, llamado Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth, la pariente de María. Él era aquel del que se había anunciado que precedería el Mesías, con el espíritu y el poder de Elías. Juan fue el único entre los profetas. Vivió fuera de la corriente principal de la cultura religiosa, pero su mensaje fue más oportuno que cualquier otro. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Un día, Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», objetó. «Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo», le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: «Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él». Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: «Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le respondió: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará a que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna». También está escrito: «No pongas a prueba al Señor tu Dios», le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. «Todo esto te daré si te postras y me adoras». «Vete, Satanás», le dijo Jesús, «porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. Después de la prueba en el desierto, Jesús comenzó su ministerio público. Juan el Bautista continuaba señalando a Jesús, afirmando que todo lo que Dios había prometido estaba centrado en este hombre único. Esta noticia sorprendió a la élite religiosa y se le pidió a Juan que se explicara. Imagínese a los versados defensores de la religión que cuestionaban a este hombre rudo y excéntrico, un hombre sin credenciales o autorizaciones. El interrogatorio comenzó. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: «Yo no soy el Cristo». «¿Quién eres entonces?», le preguntaron. «¿Acaso eres Elías?». «No lo soy».
¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien, mirándolo fijamente, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron,
El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús comenzó por revelar quién era, y no se parecía a ninguna otra persona que se hubiera conocido. A pesar de que era plenamente humano, también era plenamente Dios. Con sus 12 discípulos como alumnos, Jesús comenzó su ministerio itinerante de enseñanza y sanación. Pronto viajó a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Era en Jerusalén donde se tomaban las decisiones políticas y religiosas. Los poderes que se mantenían a la sombra rompieron sus agendas en la bulliciosa ciudad. Muchas personas escucharon las enseñanzas de Jesús y creían que Él era el Mesías. Otras pensaban que era un alborotador problemático. Un líder religioso curioso buscó a Jesús en privado al amparo de la oscuridad. Jesús aprovechó la oportunidad para resumir su misión hablando de nacer de nuevo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. «Rabí», le dijo, «sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él». «De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios», dijo Jesús. «¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?», preguntó Nicodemo. «¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios», respondió Jesús. «Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu». Nicodemo replicó: «¿Cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas», respondió Jesús. «Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El tipo de reclamo que Jesús hizo no lo volvió muy popular entre la élite religiosa. No obstante, Jesús conocía su propósito y pasó gran parte de su tiempo con la gente común que tenía necesidades humanas y comunes. Una de esas personas fue una mujer que conoció en la región de Samaria. Las mujeres eran ciudadanas de segunda clase en la cultura de ese día. Además, había una fuerte rivalidad entre los judíos y los samaritanos, y la mayoría de los judíos no se asociaban de ninguna manera con los samaritanos, mucho menos con una mujer. Sin embargo, una vez más, Jesús rompió el molde. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua».
Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro y le insistieron en que se quedara con ellos, Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él, dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar, porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar.
Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó al hombre, diciéndole: «Si quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: «Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio». Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: «¿Por qué habla este así?». Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. «¿Por qué razonan así?», les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: «¿Tus pecados son perdonados?», o decirle: «Levántate, toma tu camilla y anda»? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. «Jamás habíamos visto cosa igual», decían. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. «Sígueme», le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a los discípulos: «¿Y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores?». Al oírlos, Jesús le contestó: «No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Desde el inicio, Jesús demostró ser un tipo diferente de rabino. Él parecía hacer caso omiso a las numerosas leyes habituales que definían el comportamiento correcto para el pueblo judío. Antepuso a las personas a las leyes. Su nuevo camino era de perdón y bondad. Jesús no llegó como un agitador del pueblo, sino como un amigo de las personas de la calle, las personas sospechosas de no ser puras, gente a la que la mayoría de los líderes religiosos miraba con antipatía. En otra ocasión, entró a la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: «Ponte de pie frente a todos». Luego dijo a los otros: «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar?». Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: «Extiende la mano». La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente.
Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Los judíos estaban convencidos de que cuando el tan esperado Mesías llegara, libraría al pueblo de la opresión política. Él los liberaría del poder del Imperio Romano. Ellos estaban buscando a un rey terrenal para llevar a su nación al poder. Sin embargo, el propósito de Jesús era mucho más profundo, sus intenciones más importantes y su reinado infinitamente más glorioso de lo que la gente esperaba. Tuvieron que aprender el significado verdadero de la palabra Mesías, el ungido. Tenían que descubrir quién era en realidad Jesús. Solo entonces tendrían su aprobación para propagar las buenas nuevas. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios; Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Aparentemente, incluso Juan el Bautista no comprendió en verdad quién era Jesús. Juan había anunciado a Jesús como el Mesías venidero, pero la obra de Jesús no había alcanzado los resultados que Juan evidentemente esperaba. Además de la decepción de Juan, estaba el hecho de que languideció en la cárcel durante algún tiempo porque había criticado de forma pública a Herodes Antipas. Herodes Antipas fue uno de los hijos de Herodes el Grande, quien gobernó en el tiempo del nacimiento de Jesús. Herodes Antipas era el gobernante títere romano sobre Galilea y había convencido a la esposa de su hermano de abandonar a su marido y casarse con él, una violación de la ley judía. Juan había sido encarcelado por señalar el pecado de Herodes. Juan estaba en la cárcel y, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea,
y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. La respuesta de Jesús a Juan hace más clara la visión de Jesús como Salvador e Hijo de Dios. Muchas personas estaban intrigadas por este profeta y maestro y deseaban oír más. Continuará.